Continuamos ya con la jornada, con esta mesa redonda. Un momento que me estoy tirando el cable. Pasamos de los bosques a los proyectos. Así en orden. Construir con madera es posible, es un hecho y es una realidad cada vez más necesaria en el sector de la construcción. Hacer arquitectura con madera, tanto en el ámbito privado como en el público, es verídico. Y para ello, hoy me rodeo de unos muy buenos profesionales del sector, que además estas 3 personas han contribuido en la nueva ampliación de la 3ª reedición de En madera, otra forma de construir. A mi lado tengo a Daniel Ibáñez, arquitecto y doctor por la Universidad de Harvard, director CEO del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y codirector del estudio de arquitectura Urban Tree. Daniel enfoca su ruta profesional, académica y de investigación en las aplicaciones arquitectónicas, urbanas y territoriales del uso de materiales renovables en la construcción. Hoy está aquí para hablarnos del proyecto Terrazas para la Vida, un edificio de vivienda social en Barcelona, el cual en 2024 será el edificio más alto de Cataluña construido con madera maciza industrializada. A continuación, Guillermo Sevillano, arquitecto y máster en diseño arquitectónico avanzado por la Universidad de Columbia de Nueva York. Junto con Elena Orte forman el estudio Suma Arquitectura. Este estudio se especializa principalmente en edificios residenciales de vivienda y bibliotecas públicas innovadoras. Suma Arquitectura ha recibido sendos galardones, pero hoy estamos aquí para hablar de la Biblioteca Pública Gabriel Mejor García. Internacional. Sí. El premio, iba a decir primero. El premio internacional a la Mejor Biblioteca Pública de 2023, que es la Biblioteca Gabriel García Márquez en Barcelona. Y luego, por último, tenemos a Sandra Llorente, arquitecto técnico y directora general del Ignutech. Enfocada en la innovación de procesos, sobre todo en la industrialización de procesos constructivos y sostenibilidad. Sandra es una apasionada del sector inmobiliario, de su trabajo y de todo lo que hace, porque si conocéis a Sandra ya sabéis que nos contagia con todo lo que mueve. Así que nada, es un placer estar hoy aquí con vosotros sentada, rodeada de tanto talento y tanta profesionalidad. Y bueno, esta mesa redonda la vamos a estructurar. Van a hablar en este orden los arquitectos, van a presentar los proyectos que hemos comentado. Posteriormente les voy a realizar unas breves preguntas y luego abriremos ronda de preguntas públicas para todos vosotros. Así que espero que estéis atentos, que os surjan comentarios al respecto y que luego podamos abrir este turno de palabra. Muchas gracias. Me hace falta el mandito. ¿El mandito de pasar diapositivas? Y estos segundos que no cuenten, ¿eh? Vale. Sí, es que les he dicho que no nos vamos a pasar de tiempo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a FSC, al Ministerio por la invitación, que con gusto recogemos. Hoy vengo básicamente a hablar como arquitecto de este proyecto que mencionaba Irene, Terrazas para la Vida, pero también quiero mencionar que desde el Instituto de Arquitectura Avanzada y gracias a una ayuda de una fundación holandesa, Build by Nature, también promovemos Más Madera, que es una red que trata de alguna manera de avanzar en este gran reto que tenemos hacia la descarbonización del medio construido y hasta la construcción con madera maciza industrializada. También deciros, y este es mi momento de publicidad, esto, Irene, aquí el reloj lo paras, ¿eh? O sea, lo paras porque claramente, si no puedo pasar diapositivas, esto no me cuenta de tiempo. No sé qué tengo que hacer. ¿Tengo que hacer algo? No le funciona. No, perdona, ya está. Yo creo que estaba apagado, ¿puede ser? A ver ahora. Ahora sí. Ahora. ¿Sí? Sí. Vale. Este es el momento, digamos, solo de publicidad, entre comillas. También hemos publicado hace muy poquito, muchos de vosotros estuvisteis ahí, un informe anual sobre cuál es el estado de la construcción en madera maciza industrializada, donde Irene ha estado como una de las coautoras y muchas otras personas, que también os recomendamos como una lectura que creo que es relevante para saber dónde estamos hoy como sector, específicamente, evidentemente mirando toda la cadena de valor, pero específicamente con el foco puesto en la madera maciza industrializada. Como os decía, hoy vengo a hablar como arquitecto, con mi gorro de codirector del estudio de arquitectura Urbanitry, que codirijo con Vicente Guallar, para contaros este proyecto de Terrazas para la Vida. Básicamente, como arquitecto y como doctor en diseño, digamos, mi trabajo gira alrededor de siempre estar planteándonos esta cuestión, ¿no? ¿Cómo deberían ser estos edificios que tenemos que hacer en el futuro? ¿Cómo podemos mejorar las ciudades? ¿Cómo podemos mejorar a través de los edificios estos grandes retos que tenemos como sociedad?
Muy rápidamente, 5 criterios que para nosotros son fundamentales, que son los que informan nuestro trabajo y el por qué utilizamos madera con todo esto. El primero es esta idea de cómo hacer los edificios más autosuficientes, que no solo produzcan energía, sino que también puedan producir alimentos y cosas, que sean más rápidos de ensamblar para ayudar a paliar estos grandes déficits habitacionales que tenemos, que por supuesto sean negativos digamos, en su huella de carbono, de ahí que puedan, digamos, operar como grandes bancos que acumulan y almacenan durante un tiempo largo este CO2, este gran residuo atmosférico que hoy tiene consecuencias muy problemáticas. También nos gusta, digamos, que nuestros proyectos sean verdes, que tengan naturaleza, que la incorporen dentro del edificio, pero que esto no esté reñido con hacer edificios densos, compactos, de vivienda colectiva, que de alguna manera generen un modelo urbano ecológico adecuado, ¿no? Y por último, y no menos importante, que estén bien diseñados, ¿no? Que generen de alguna manera digamos, un diseño delicado, sensible, sencillo, pero que también ayude a crear una nueva, si queremos, estética o un nuevo paradigma en lo que tienen que ser los edificios, ¿no? No podemos decir que nuestros edificios son exactamente iguales y solo le hemos cambiado los huesos, ya no son de acero, ahora son de madera, ya no son de hormigón, sino que tenemos que hacer un trabajo también colectivo porque sean referentes. Entonces, nada, con todo eso me gustaría presentaros este proyecto que estamos prácticamente a 2 meses de acabar, un proyecto de 40 viviendas sociales en el barrio La Verneda, en Barcelona, que será, como decía Irene, esperemos que por muy poco tiempo el edificio más alto en madera maciza industrializada de Cataluña. Es un proyecto de planta baja más 8, que viene sobre todo de un modelo de política pública muy interesante, donde este concurso, los criterios de evaluación para lograr, en este caso, ganar el concurso, daban el 30% de los puntos con la rapidez de ensamblaje, 30% con la huella embebida, 30% la calidad arquitectónica y un 10% la oferta económica. Claro, si uno piensa algo que sea muy bajo en huella de carbono, que se monte rápido y que tenga buena calidad de arquitectura, no hay otra solución que no sea la madera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente algunos puntos rápidos sobre este proyecto. El proyecto se llama Terrazas para la Vida porque estaba digamos, generado, diseñado en plena pandemia, donde el acceso a aire libre desde el espacio doméstico era una necesidad, digamos, de primer orden, por lo cual nosotros propusimos estas grandes terrazas de 1,80, donde casi de alguna manera generan esta idea, digamos, de comunidad y digamos, casi como un manifiesto de cómo debería ser, ¿no?, la arquitectura en estas condiciones pandémicas, ¿no? Además de eso, proponíamos la inserción de varios árboles, 28 árboles, de alguna manera para llevar también la naturaleza a los balcones y que no estuviera reñida con una tipología más densa, con una tipología más colectiva, como puede ser la de este edificio, ¿no? Y como veis ahí en la planta, pues nada, es un edificio muy eficiente para el uso, en este caso, de CLT, que contaré en un minuto, y con este gran perímetro, que como veis es una superficie muy, muy generosa de terrazas. El segundo tema, para cumplir estos principios que decía, es el tema digamos, de cómo hacer estos edificios para que digamos, sean sumideros de carbono, ¿no? Creo que aquí en la sala esto creo que no lo tengo que explicar, pero efectivamente sabemos todos que una gestión forestal sostenible, adecuada, no solo mejora el bosque y todas las actividades económicas relacionadas con el medio rural, sino que además nos permiten tener una materialidad que es fantástica, que funciona muy bien, que es rápida y que además, sobre todo, permite sustituir otras materialidades contaminantes, como puede ser el hormigón o el acero, ¿no? Y, digamos, creo que es el gran aliado para esta cosa invisible, que siempre que hablamos del CO2, nadie ve el CO2 por ningún lado y es como que nos cuesta mucho visualizarlo, pero al final es el gran residuo, es el residuo más grande que tenemos en este planeta. Me gusta mucho siempre poner esta animación de la NASA, ¿no?, que es realmente cuando uno visualiza la escala de esta gran nube que, si no empezamos a absorber con nuestros edificios, va a generar mayores problemas. Tercer punto, bueno, como os decía, es esto de la madera. En este caso, todo el edificio, excepto la planta baja y las cimentaciones, está hecho con madera, tanto en forjados como en muros portantes, como en fachadas, además de las terrazas. Son aproximadamente 250 metros cúbicos de madera, en este caso prefabricado entero, de madera de bosque gallego y hecho en este caso por Finsa Silonor, ¿no?, con este protagonista que es este panel mágico, que no solo es un gran elemento constructivo, sino un gran depósito de carbono, ¿no?
Y bueno, ahí veis algunas imágenes o vídeos de la obra, un poco cuando el espacio ya queda, digamos, conformado, ¿no? Con esta estructura súper sencilla y lógica, que además quiero decir que es extremadamente eficiente, sobre todo en vivienda colectiva, ¿no? Donde las distancias de las unidades, de los espacios interiores de la vivienda encajan muy bien con ratios bastante eficientes para el uso de este material, ¿no? Y ahí veis que incluso hasta el núcleo de comunicaciones, en este caso, lo hicimos también completamente en madera. El tercer punto de los 4 que quiero comentar es esta idea también de la industrialización. Cuando hablamos de madera y hablamos de CLT, hablamos también de un sistema que se produce fuera, en fábricas, en un lugar seguro, que tiene muchas virtudes y muchas ventajas. Evidentemente hay muchos grados de industrialización. Aquí hemos dado quizá 2 pasos de los muchos que todavía podemos dar, pero bueno, es un sistema que nos ha permitido ensamblar el edificio relativamente rápido y a tener, digamos, todo el armazón para que todos el resto, digamos, de oficios pudieran entrar a trabajar de una manera como coordinada y simultánea, ¿no? Ahí veis esta cosa maravillosa, ¿no? Que es como que llega un camión con la pieza lista y es casi como montar un puzzle, ¿no? Si no recuerdo mal, tengo aquí un pequeño vídeo, ¿no? Con más o menos un time-lapse, ¿no? de cómo es este proceso, ¿no? De montar el edificio de manera como muy rápida. A mí, además de, obviamente, trabajar con un sistema que viene con mucha mayor precisión y viene de fábrica y es más rápido, que son, digamos, grandes de los atributos, además hay otros intangibles o tangibles que son muy importantes, ¿no? Menos ruido en obra, menos polvo, más seguridad, menos trabajadores in situ, más trabajadores, digamos, en este caso en fábrica, que son cosas yo que también que ayudan mucho a este proceso, ¿no? Y bueno, ahí veis algunos de estos vídeos, ¿no? De este gran puzzle tridimensional que hemos montado allí. Y por último, haciendo eco a este principio de los 5 que comentaba al principio, esta idea de la autosuficiencia también, ¿no? Este edificio, además de ser innovador por el hecho de ser el edificio más alto de CLT, en este caso de Cataluña, de incluir árboles en las terrazas, hemos sido capaces de lograr otras 2 innovaciones más desde el ámbito, diría, casi como programático, que estamos muy orgullosos. La primera de ellas es en cubierta, aprovechando una edificabilidad remanente que teníamos, que podíamos haber utilizado para viviendas, pero nos implicaba meter un segundo núcleo y, por tanto, al final el hecho de meter un segundo núcleo no nos daba más vivienda, aunque fuéramos más alto. Decidimos utilizar esta edificabilidad para meter un invernadero solar. Un invernadero básicamente que sea capaz de producir energía fotovoltaica, energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, en este caso encapsulados en vidrio, y también que produjera alimentos. Este invernadero, que va a tener aproximadamente 100 metros cuadrados y casi 9 metros de altura, según lo que nos dicen nuestros ingenieros agrónomos, va a ser capaz de producir todos los vegetales, digamos, necesarios para todos los residentes del edificio. O sea, es decir, no es una cosa menor, siempre y cuando no sean veganos. Ahí sí nos estropea la matemática claramente. Pero digo esto para que no pensemos que es solo una cosa que crece una lechuga una vez a cada 3 años, sino que potencialmente, si está bien gestionado, puede tener un rol productivo adecuado. Y por último, en planta baja hemos logrado también tener que este equipamiento público del ayuntamiento sea un ateneo de fabricación, que básicamente son espacios de producción donde los propios residentes del edificio puedan bajar a hacerse un mueble, una estantería, a transformar cualquier cosa, ¿no? De tal manera que la narrativa de los edificios ya no es solo una cuestión como de, por decirlo así, de destino de consumo, ¿no? Sino que también empiezan a ser productivos energéticamente desde el punto de vista de los alimentos, desde el punto de vista de los objetos, ¿no? Ahí, muy rápido paso, tenéis algunas de estas imágenes del invernadero, que ya está la estructura prácticamente acabada. También tenemos unas grandes jardineras de árboles frutales arriba. Y enseñaros algunas imágenes de cómo acabará siendo. Tenemos este pequeño prototipo que hicimos hace unos años en nuestro laboratorio en el IAC, que es, por decirlo así, la maqueta grande de lo que queremos que sea este invernadero muy pronto. Esperamos que en un par de meses, ¿no? Y aquí, nada, muy rápidamente unas imágenes también de este laboratorio de fabricación digital abajo, donde desde impresión 3D, máquinas de control numérico, también lugar para procesar estos alimentos que se hayan generado en cubierta, ¿no? Ahí veis un poco la imagen global. Así que nada, esta es la imagen del concurso, esta es la imagen de la estructura que planteamos en el concurso y aquí veis de alguna manera este, digamos, hito de este gran edificio de madera que, bueno, entre otras muchas cosas, pues está absorbiendo casi 900 toneladas de CO2 atmosférico, además de proveer esperamos que sea un fantástico edificio para los residentes que
pronto, esperamos que en 2 meses se instalarán allí. Así que nada. No te he visto en el cuello, Irene, así que creo que estamos más o menos bien en tiempo. No me has mirado. No te he mirado. Vale. Eso puede ser, No, pero lo has clavado. ¿Lo he clavado? Vale, perfecto. Pues nada, Ahí tu subconsciente ha dicho, me está haciendo un gesto. Súper. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Enhorabuena a todo el equipo por este proyecto, que seguro que es un hito en la construcción con madera y que nos ayuda a aprender y a seguir avanzando con paso firme. Ahora doy paso a Guillermo Serrano con la biblioteca... Sevillano, perdón. Con la biblioteca Gabriel García Márquez. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. No me extiendo en los agradecimientos por no consumir tiempo. Voy a intentar ir muy rápido. Me gustaría presentar básicamente el estudio, algunos de los proyectos que hemos hecho más significativos en madera, los 2 últimos, particularmente esta biblioteca y una cooperativa de viviendas. Y también para finalizar quería cerrar con un proyecto con el que estamos ahora embarcados, que es este centro de innovación. Por eso mi intervención antes en relación al valor que podían tener, y me gustaría, si hay tiempo, cubrir estas 3 cosas. Bueno, como ha dicho Irene, a ver si funciona esto. Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Ah, vale. Como ha dicho Irene antes, somos un estudio digamos, focalizado en arquitectura residencial singular y equipamientos públicos, fundamentalmente bibliotecas. Hemos trabajado con madera desde aproximadamente hace unos 10 años que empezamos bueno, no, ya casi 13 años que descubrimos la madera a través de un proyecto. Apenas habíamos recibido formación en la universidad. Somos de esos arquitectos que no han recibido apenas formación. Tuve la suerte de tener a Enrique Neubre como en una optativa que daba él en la Escuela de Arquitectura, pero poco más. Y entonces, bueno, siempre decimos que el no saber lo que se podía hacer con madera también nos ha invitado a saber, no sabíamos lo que se podía hacer, por tanto tampoco sabíamos lo que no se podía hacer, ¿no? Y con eso, digamos, hemos tratado de ponernos siempre en una posición lo más innovadora y pionera posible a intentar estirar, digamos, todas las posibilidades del material. Los 2 proyectos más singulares que hemos hecho en madera, aparte, digamos, de los anteriores, que son algunas viviendas unifamiliares y algún proyecto, digamos, de concurso que no ha llegado a cabo, o una biblioteca en Fuerteventura que se proyectó en madera pero no se ejecutó como tal, son estos 2 edificios, una cooperativa de viviendas donde tenemos actualmente nuestra vivienda de estudio que se llama Ourselves Houses y la Gabriel García Márquez. El estudio, como decía, somos un estudio pequeño, artesanal, digamos que desarrollamos pocos proyectos, digamos, con una intensidad quizá probablemente demasiado exagerada, porque al final nos acaban arrastrando, digamos, y consumiendo muchísima energía y recursos por el propio carácter que tiene. Siempre nos intentamos colocar en esa situación un tanto investigadora, buscando, ¿no?, digamos, posibilidades potenciales que quizá todavía no han sido desvelados, y procuramos, ¿no?, sacar lo máximo de todas las oportunidades que se generan. También, bueno, iniciamos nuestros propios proyectos, como esta cooperativa que pusimos en marcha desde el estudio, ¿no?, que esta es una de las imágenes de una de las viviendas de ese estudio, de ese edificio. Tenemos, además, digamos, una sensibilidad, vamos a decir, ecológica, ecosistémica y social muy particular, porque entendemos que de otra manera estas iniciativas no serían posible llevarlas a cabo. Con la madera, Dani ha cubierto buena parte de las prestaciones, ¿no?, que ofrece desde el punto de vista ecológico, y no voy a extenderme mucho en ello, pero nosotros estamos particularmente interesados también en cuestiones, digamos, que tienen que ver con esa, digamos, sociabilidad de la madera, esa capacidad, digamos, para generar afectos, relaciones y vínculos que tiene la madera, digamos, con el entorno construido, los usuarios y, digamos, y todas esas prestaciones ecosistémicas que incorporamos al diseño, ¿no?, y que se traducen, ¿no?, en situaciones como esta, ¿no? No es difícil imaginar otros materiales estructurales que tuvieran estas prestaciones. Los 2 proyectos, bueno, el de la cooperativa, simplemente lo paso por encima, ha tenido bastante reconocimiento. Fundamentalmente, uno de los premios de los que más orgullosos nos sentimos es el premio Asprima, que se dio el año pasado a la mejor actuación residencial, y bueno, algunos otros que han tenido que ver con el reconocimiento, digamos, por el nivel de industrialización y tal. Y
hoy venía a presentar fundamentalmente el premio de la Biblioteca Gabriel García Márquez, que es un proyecto que ha recibido ahora muchas distinciones y reconocimientos internacionales. El más importante de ellos, el reconocimiento como mejor biblioteca pública del mundo el año pasado, el Premio Ciudad de Barcelona y los premios Arquinfat, aparte del primer premio del Colegio de Arquitectos de Madrid. El proyecto, digamos, parte de una inspiración, de una trayectoria más que veníamos desarrollando, ¿no? de bibliotecas hechas a través de una matriz estructural que se inspiraba en un libro abierto de hojas plegadas y horadadas, que en un momento dado generaba ese bloque de libros en el que se podría, digamos, convertir la biblioteca. Esta es una biblioteca que forma parte de una red de bibliotecas de Barcelona muy densa y muy bien equipada, pero no deja de ser una biblioteca más, una biblioteca situada en una cruce de calles secundarias en una zona de un barrio, digamos, obrero de Barcelona, detrás de una comisaría de Policía Nacional, digamos, un lugar poco significativo en ese sentido, donde se planteaba una edificación más o menos paralelipédica, bastante elemental. Nosotros propusimos una serie de operaciones volumétricas que, bueno, no voy a desarrollar en profundidad, pero consistían en abrir esa plaza porticada, digamos, que antecedía el acceso a la biblioteca y se convertía en una especie de agora escaparate, un hueco en la parte superior que emulaba, digamos, las situaciones del ensanche en Chaflán, e introducíamos un patio interior que, digamos, iba a ofrecer una serie de prestaciones ecológicas bastante significativas. Esta era, digamos, una de las imágenes con las que presentamos la propuesta del concurso y que tuvimos la suerte de que resultara ganadora. A partir de ahí, digamos, todo el trayecto de 8 años que duró el desarrollo del proyecto, las idas y venidas, la obra, la pandemia por medio, infinidad de, digamos, dificultades y peleas, bueno, nos llevó con el apoyo institucional muy importante a convertir esto que iba a ser una biblioteca más de la red de esta red de bibliotecas de Barcelona en un espacio público, digamos, con un reconocimiento y afecto por los vecinos muy importante. Voy a enseñar una serie de imágenes del edificio terminado. Primero vamos a hacer así un recorrido exterior, ¿no? A través de esta plaza que se genera, ¿no? Y que permite producir un umbral de acceso en continuidad con los árboles de la calle. La calle, además, la planta baja se eleva ligeramente para permitir, digamos, que la planta inferior, que se accede a través del patio posterior, respire. Y con ello conseguimos también una especie como de salón urbano ligeramente elevado, ¿no? Que, bueno, sigue teniendo accesibilidad a través de rampas, pero creemos que funciona también como lugar de encuentro y para fomentar, digamos, la permeabilidad del edificio. Las fotos que os he traído se combinan con imágenes de la obra, con la estructura recién terminada. Aquí veis también, digamos, todo el esfuerzo que hemos realizado, ¿no? En planta baja para hacer la biblioteca lo más permeable y transparente posible, invitando a que se produzcan, pues, muchas situaciones, ¿no? de encuentro y tal. El desarrollo del proyecto se acompañó además de una investigación y reflexión que hicimos con Bibliotecas de Barcelona sobre para qué sirven las bibliotecas en el siglo XXI. Y creo que es interesante, digamos, el papel que ha tenido la madera en todo en todo esto. Al parecer, puede no ser evidente la función que tiene, digamos, la estructura y el programa, porque suelen ser cosas independientes, pero para nosotros la estructura es un elemento que digamos, que forma parte del ecosistema construido y la abordamos desde un punto de vista de diseño ecosistémico, que quiere decir que no solamente resuelve los problemas puramente portantes de la edificación, sino que se integra con todo el resto de elementos de edificación, incluso el mobiliario, la colección, forma parte de la envolvente, orienta vistas y tal, ¿no? En este caso, la biblioteca tiene 3 núcleos de madera, desde la losa de cimentación para arriba es todo madera, y combina una serie de plantas con estructura en celosía, con vigas en celosía, como podéis ver, y plantas diáfanas alrededor de este patio, donde hay una escalera que va dando acceso a todas las plantas libres en espiral.
La estructura va teniendo distintas configuraciones, va orientando las vistas, como decía, va generando permeabilidades, continuidades y va incluso dotando, digamos, caracterizando el ambiente de cada espacio, posibilitando, digamos, usos o situaciones que nos interesaban en cada lugar. Bueno, no voy a extenderme, digamos, en los aspectos positivos de la madera. Aquí tenéis algunos parámetros, digamos, de huella de carbono y almacenamiento de CO2. Y es un esquema, digamos, de todo el proceso de ensamblaje, que es muy complicado y que no podemos abordar aquí. Y quería, digamos, terminar con unas imágenes del interior de la biblioteca para que pudierais ver a través de, digamos, de los distintos espacios, siguiendo la escalera en espiral, cómo, digamos, va ofreciendo una colección de ambientes muy diversos, ¿no? Intentando que cada uno de los usuarios pueda acabar por encontrar su lugar. Aquí imágenes también de la estructura terminada. Creemos que la estructura, digamos, la trabajamos como si fuera una ebanistería a gran escala, cuidando mucho los ensamblajes. Esto creo que es bueno, ostentaba creo que el récord de mayor volumen de estructura de madera expuesta en Europa, porque generalmente los paramentos acaban revestidos fundamentalmente. Aquí hemos trabajado con estructuras expuestas siempre, al menos a una cara, a veces dos caras y otras veces en todos sus lados, ¿no? Siempre con uniones ocultas, lo cual, bueno, dificultaba más el ensamblaje, pero buscando, digamos, esa aparente facilidad, ¿no? y en cierta manera esa ligereza, digamos, y esa capacidad, ¿no? de que la estructura deja de ser un elemento puramente portante y se convierte en algo que invita a ser tocado, a tener una relación casi afectiva ¿no? de calidez con el propio, con la propia madera, ¿no? Y, digamos, y repito, como decía antes, y eso es una cualidad que creo que ningún otro material estructural tiene por sí mismo, ¿no? Aquí veis la biblioteca infantil, donde aparecen estas baldas horizontales y en la parte superior veréis, digamos, vemos aquí un espacio de gran dimensión, a gran escala, que es el Palacio de la Lectura, donde aparecen estas estanterías y luego unos ámbitos que tienen una lectura mucho más doméstica, ¿no? Donde uno, bueno, ya ha pasado un tiempo en la biblioteca y puede encontrar su lugar descansando, incluso en esa hamaca, ese jardín abierto, etc. Solemos acabar la biblioteca la presentación con estas dos imágenes, ¿no? Una es la de esta arista del patio, que tradicionalmente sería el punto de mayor esfuerzo estructural, y aquí el núcleo está retranqueado, lo cual permite aligerar muchísimo la esquina, digamos, evitando una transmisión evidente de cargas, porque funcionan como vías en celosía, cuya entrega se delega a un plano posterior y permitiendo que esa esquina se vacíe, ¿no? Y eso habla de esa levedad y aparente falta de esfuerzo de una estructura que empieza a adquirir otros roles en la caracterización del espacio. Como contraprestación tenemos esta prueba de carga in situ realizada con seres humanos, no recomendable, el día de la inauguración, y que demuestra, bueno, el afecto con la que la biblioteca ha sido acogida por sus vecinos, como Palacio del Pueblo, Catedral Cívica y digamos, otros muchos adjetivos que ha recibido. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya está. Solo un minuto con las dos imágenes de este centro de innovación de la madera que queríamos compartir con vosotros, que queremos implantar. Estamos impulsando este proyecto para implantarlo en el entorno, digamos, del centro peninsular, Comunidad de Madrid o en torno a la Sierra de Guadarrama, Castilla y León también potencialmente. Creemos que es algo que es necesario por las carencias que tenemos especialmente en el centro de la península, por los prejuicios que existen, compañeros, usuarios y tal, y creemos, digamos, que es necesario impulsar este tipo de propuestas en lugares ya más cercanos a los propios bosques para potenciar, digamos, muchos de estos usos, capacidades, digamos, formativas e impulsar el desarrollo local, circularidad económica y tal. Sabemos también de la complejidad que requieren este tipo de
de proyectos, porque están ubicados o potencialmente ubicados en lugares sensibles, con lo cual requieren mucho apoyo político, y estamos precisamente en una fase para intentar recabar todo. Algunas, digamos, empresas y, digamos, instituciones del sector ya nos han mostrado su apoyo, pero fundamentalmente ahora con digamos, con las instituciones públicas ya, digamos, va a resultar fundamental, así que me encantaría en un hueco compartirlo con vosotros y vosotras para ver si todos juntos podemos seguir impulsando este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego hablamos. Muchas gracias, Guillermo. Merecidísimo ese premio a la mejor biblioteca pública del mundo. Una pena para los que vivimos aquí en Madrid no tenerla un poco más cerca y poder hacer uso de ella, no solo ir a visitarla. Y enhorabuena a todo el equipo. Continuamos con Sandra Llorente y el proyecto 73 viviendas en el Cañaveral, aquí en Madrid. Bueno, pues la presentación. Os la pasé el miércoles por la noche. Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. FSC, Gonzalo, muchas gracias a los directores generales por estar aquí y a todos vosotros por venir. Yo me ha gustado mucho, aunque no está preparado, porque dentro de las tres patas de la sostenibilidad, Daniel ha hablado sobre la sostenibilidad ambiental, Guillermo sobre la sostenibilidad social y yo voy a hablar sobre la financiera, ¿no? Para poner un poco el acento en esa última parte, más allá de todo lo que han contado mis compañeros, de cómo vamos a ser capaces o tenemos que ser capaces de democratizar el uso de la madera, porque al final, cuando nosotros pertenecemos al grupo Viagora, que es una promotora inmobiliaria, y bueno, pues dentro de todas las ventajas que tiene un sistema y dentro de la industrialización, ¿no? La parte económica de esos proyectos es fundamental para que tengan cabida en esa cuenta de resultados tan exigentes que tenemos sobre todo en el mercado residencial, ¿no? Cuando hablamos a lo mejor de terciario, de edificios públicos, bueno, pues como decía la puntuación Daniel, la parte financiera no es tan importante o tiene menos impacto, ¿no? Pero cuando hablamos de viviendas de uso privado, ya sea para venta o alquiler, pues es una parte muy, muy importante. En nuestro caso, este proyecto que vamos a explicar, que es el proyecto de 73 viviendas en Cañaveral, bueno, pues es un proyecto que hemos hecho en conjunto con Aedas Homes. Está aquí también José María Quirós, un gran impulsor de este proyecto, y CIPA Arquitectura. Y no quería dejar tampoco de agradecer dentro de este proyecto un socio fundamental para nosotros, al gerente de Maderas Cuenca, David, porque bueno, en nuestro caso todo es pino laricio de la Serranía de Cuenca, certificado FSC, y bueno, pues sin ellos hubiera sido imposible llegar al proyecto que hemos terminado. En este caso se trata de un edificio de 73 viviendas en el Cañaveral, en un nuevo desarrollo del este de Madrid. Bueno, es un edificio para alquiler, de tal forma que el momento que el edificio termina, enseguida se va a poner el activo en uso y era muy importante el plazo de ejecución de esa obra, ¿no? Además, en este caso, el fondo propietario que se iba a quedar con el edificio en explotación, bueno, pues le da mucha importancia a la parte de sostenibilidad, de carbono embebido, y además eso, quería hacerlo rápido y tener una garantía que durante la explotación del edificio, bueno, pues el edificio no iba a no estar hecho de forma tan artesanal, por lo que iba a ser más tenía más garantías el hecho de hacerlo en una industria, ¿no? Además hablo de industria y no taller, porque en nuestro caso sí tenemos una fábrica totalmente automatizada que está en Cuenca, con una superficie de 10.000 metros cuadrados, totalmente automatizada, donde hemos hecho un desarrollo a lo largo de varios años, de tal forma que incluso el propio sistema de fachada es un sistema ya patentado, ¿no? Somos pyme innovadora, hacemos patentes, modelos de utilidad, hacemos desarrollos
para que realmente lleguemos a conseguir unos sistemas y unos productos que puedan entrar y democratizar este uso, como decía, ¿no? Creo que a veces cuando hablamos de madera me da un poco la sensación de que somos un poco ácratas porque no sabemos qué tipo de madera, qué sistemas, qué productos, qué distancias, qué momentos. Y nosotros en nuestro caso tenemos un DAO, un documento de adecuación al uso, donde indica todos los cumplimientos de código técnico, todos los cumplimientos de normativa, desde la fabricación hasta el montaje, que está todo totalmente pautado, y eso yo creo que al arquitecto y al promotor es un elemento que le da mucha confianza para poder pues prescribir nuestros sistemas, ¿no? La madera, obviamente, en cuanto a atenuación acústica, atenuación de transmitancia, nos ayuda incluso a mejorar las instalaciones que vamos a poner en el interior, ¿no? Porque tenemos al final una envolvente totalmente estanca y somos capaces de minimizar incluso las instalaciones, por lo cual ya no estamos hablando solo del carbono embebido en el edificio, sino del carbono operacional durante el uso de ese edificio en toda su vida útil. Un poquito más. Estamos pasando el archivo de un ordenador a otro. Sandra, bueno, esto te pasa por mandar la presentación pronto. Si la envías hoy por la mañana... O sea, es que yo soy cumplidora, perfecto, es que soy súper cumplidora y he mandado cuando a mí me piden las cosas. Sí, yo súper agradecida, bueno, con todos, pero es que Sandra me ha cumplido en plazo perfecto y por eso digo, ¿cómo que no está? Pero ya está llegando. Bueno, sí, no empieza a contar. Bueno, me va a sobrar, no, pero bueno, yo creo que lo más interesante sobre todo es eso, poder contar con un sistema que se puede hacer no en taller, sino en fábrica y que tiene todas las garantías y todos los certificados. Mirad aquí, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Es un edificio residencial en altura. Windows. Que además veis que no en ningún caso limita el diseño arquitectónico del estudio de arquitectura, ¿no? Veis que tiene vuelos, diferentes colores, salientes, y entonces es muy sobre tener en cuenta muy pocas cuestiones adicionales para la hora de prescribir el proyecto, ¿no? Una parte fundamental es que cuando el proyecto, para toda la industrialización, no solo en madera, cuando estamos hablando de un proyecto básico, es el momento en el que tenemos que saber qué sistemas vamos a utilizar para poder ganarle todas las ventajas a los sistemas industrializados, ¿no? En este caso veis una planta baja con una sección tipo, con una planta tipo donde pues efectivamente hay vuelos, tiene 2 esquinas. O sea, yo creo que tiene todos los parámetros, no es simplemente un edificio de una pastilla rectangular, ¿no? Sino que además pues tiene esos vuelos que le confieren el ritmo a la fachada y que no tiene ningún problema a la hora, que no está reñida la industrialización ni la madera, por supuesto, a la hora de poder hacer un diseño arquitectónico pues muy diferencial. Estas son un poco las infografías que, si os dais cuenta, cumplen rigurosamente los parámetros que el arquitecto quería de cómo iba a quedar su edificación. Y la parte importante de ahorro de plazos. En este caso no es una fachada, simplemente es el resto del edificio con estructura de hormigón, y la fachada es una fachada muro cortina, es decir, pasante por delante de los cantos de los forjados, con un peso ligerísimo que se puede colocar con autogrúa o con grúa torre, porque estamos hablando que este sistema tiene un peso de unos 60 kilos por metro cuadrado. Para que os hagáis una idea, una fachada de este tipo tradicional pues está en 350 a 400 kilos metro cuadrado, por lo cual ya no solo en el suministro y en la colocación, sino en la propia optimización de la estructura y la cimentación del edificio en sí, ¿no? Por lo cual, al final, tenemos que hacer muy bien la cuenta, no solo de coste directo del propio sistema, sino de todo lo que afecta e implicita en el resto de agentes del edificio. Por no hablar de residuos. Decía al principio también Daniel, la contaminación en el propio terreno donde vas a hacer el edificio, de residuos, de ruido, ¿no? Y toda esa parte, con un sistema industrializado de madera la comprometes, ¿no? Hablábamos también del triple balance, y es fundamental tener en cuenta que tenemos que llegar a hacer sistemas
que encajen o que puedan igualar o incluso estar por debajo en coste de los sistemas tradicionales, y tenemos que empezar ya, porque va a haber un momento que se van a equiparar o incluso que los tradicionales van a estar por encima de los industrializados, porque entre otras cuestiones ya no solo hablamos de materiales, sino hablamos también de mano de obra. Tenemos una mano de obra en el sector de la construcción muy envejecida y en los próximos 10 años, más de la mitad bueno, pues se va a jubilar. Y hablamos de los próximos 10 años, pero no es en 10 años, sino que en 2, 3, 4 años empezamos a tener, y ya se está notando, una carestía muy, muy importante de mano de obra en el sector. En nuestro caso, la fábrica decidimos implantarla en Cuenca, entre otras cuestiones por bueno, la situación estratégica a 1 hora en AVE de Madrid, muy cerca también del puerto de Valencia, y porque al final tanto toda la sierra de Cuenca y Guadalajara bueno, pues tiene un pino de calidad excepcional y con mucha capacidad estructural. Entonces, de aquí también bueno, pues hacer ese llamamiento a las instituciones públicas, porque el porcentaje de explotación respecto de los planes de ordenación es muy, muy bajita, ¿no? O sea, yo creo que no llega al 10% en madera. Entonces, bueno, pues aún así, a través de sobre todo el aserradero de Cuenca y Maderas Cuenca, bueno, pues somos capaces de tener esa materia prima que estamos utilizando en nuestros proyectos. La fachada es una fachada, como os comentaba, ligera, que tiene un acabado de fachada ventilada, cualquier acabado de mercado. Podemos utilizar desde placas cerámicas, podemos utilizar madera de exteriores, pero no tiene por qué denotar que la parte estructural es de madera, ¿no? Igual que en una fachada ventilada tradicional, el ladrillo no se ve ni por dentro ni por fuera, pues aquí la madera realmente lo que se utiliza es su capacidad estructural y portante. Bueno, aquí tenéis la fábrica, es una nave de 10.000 metros cuadrados de centro productivo, en el que somos capaces de, cuando empezamos la actividad en septiembre del 2022, hemos terminado ya 3 promociones con esta fachada y estamos ahora mismo montando otras 2 también en Madrid, no solo para Viagora, sino que, como os decía, este proyecto es para Edas Homes y hacemos proyectos para otras promotoras, ¿no? Con esta capacidad de 175.000 metros cuadrados al año vamos a ser capaces de hacer unas 2.500, 3.000 viviendas al año en 2 turnos. Y como estamos en una instalación fabril, podremos aumentar los turnos bueno, para podernos adecuar a la demanda de estos sistemas, ¿no? No solo en España, sino ya tenemos también proyectos fuera de España, en Francia, en Italia, muchas ganas de utilizar este tipo de sistemas, porque realmente el problema de la mano de obra no solo es de nuestro sector, pero tampoco es solo de nuestro país, ¿vale? Entonces, bueno, pues el sistema automatizado, esta fábrica funciona con 16 operarios en cada turno, y además contaros con mucho orgullo que de estos operarios tenemos un alto porcentaje de mujeres, porque hicimos un proyecto, además de fachadas, tenemos otros sistemas industrializados. Entonces, con la Junta de Castilla-La Mancha y la Fundación Laboral de la Construcción, hicimos un proyecto para hacer, en este caso, baños industrializados con mujeres, y eso ha roto la barrera de la mujer a la hora de poder querer bueno, pues mandar un currículum a una empresa fabril, ¿no? De tal forma que ahora recibimos más o menos el 50% de los currículums de hombres y de mujeres, y ya acogemos el talento que realmente necesitamos para nuestras fábricas. Bueno, pues con 16 personas, como os decía, podemos hacer un turno de trabajo, más el personal de oficina y de colocación, ¿vale? Y una parte muy importante, porque nosotros seguimos trabajando en el desarrollo, hablábamos de digitalización esta mañana también, es que nosotros cuando diseñamos una fachada y que va sin andamio y tenemos que los paneles tienen que tener un acabado que tiene que terminar justo con el acabado exterior, tardamos aproximadamente en llegar con las dimensiones que nos da el arquitecto del panel que quiere de acabado, aproximadamente 2 técnicos, 2 semanas para hacer ese despiece de acabados de fachada que quiere el arquitecto, ¿no? Y eso además nos da una pérdida de acabados de materiales, pues en torno al 15%, ¿no? de material total que hay que cortar para adaptarnos tanto a los módulos, a las carpinterías que quiera el arquitecto, al ritmo de huecos de fachada, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, estamos con otro proyecto de digitalización de arquitectura generativa,
donde dando simplemente las dimensiones de la estructura y dónde van los huecos de la fachada, en 10 segundos nos da las 20 mejores posibilidades, donde tenemos los paneles más grandes y podemos llegar a pérdidas de material que no superan el 5%, ¿no? Este proyecto de digitalización, que tiene mucho que ver con la industrialización y con unos sistemas muy repetitivos, de tal forma que seguimos iterando, y esto siempre nos va a hacer un producto siempre que sea más competitivo, más rápido, que pueda encajar, como he dicho al principio, en una cuenta de resultados, ¿no? Y basándonos en toda la nueva tecnología y haciendo este avance de futuro para poder que estos sistemas lleguen a ser algo, un commodity, y los utilicemos en cualquier sistema, ya decimos, no solo en edificios terciarios, sino también en la parte de vivienda. Bueno, aquí tenéis algunas fotos de la fábrica, de los puestos de trabajo, ¿vale? Muchos de vosotros habéis estado allí, y a los que no habéis estado os invito a verlo, porque bueno, pues ver cómo es la fábrica es muy interesante, ver la ingeniería que tenemos también y cómo se montan estos edificios, la rapidez de ejecución que estamos montando ahora mismo en el Cañaveral, una promoción, y nos pasó más o menos en la que hicimos con AEDAS, pues en unos 600, 650 metros cuadrados de fachada a la semana. El transporte lo maximizamos también, porque como tenemos en cuenta el ciclo de carbono de cuna a tumba, hablamos que nuestra fachada tiene una huella de carbono de unos 42 kilos de CO2 equivalente por metro cuadrado, ¿no? Eso es mucho o poco. Comparándonos con una tradicional, con las mismas prestaciones, pues prácticamente tiene unos 400 kilos de CO2 equivalente, por lo cual tanto en peso como huella de carbono somos muy competitivos ¿no? a la hora de tener estos parámetros en cuenta. En el caso del transporte, la huella de carbono también es muy pequeña, tiene muy poco impacto, porque los sistemas por carretera se limitan por dos partes, por peso o por dimensiones. Como tenemos una fachada tan ligera, pues las dimensiones es lo que realmente nos limitaría el transporte, y nosotros en un solo transporte podemos llevar unos 150 metros cuadrados de fachada, lo cual el impacto es muy bajo también en huella de carbono y por tanto en precio. Algunas fotos de la obra de Cañaveral con ese montaje, veis el tamaño de los paneles, que pueden llegar a ser, sobre todo por estas limitaciones de transporte, de 9 metros de largo por 3,35 de altura o hasta los 4 metros. Podemos llevar las carpinterías incorporadas y podemos tener cualquier tipo de acabado, ¿no? En este caso, esta promoción, veis que tenía un fibrocemento, y la foto inferior pues era un chapado metálico, ¿no? Sobre todo para la zona de escaleras. ¿Vale? Creo que estas fotos de ese proceso donde vemos cómo se colocan los módulos sin andamios, cómo en la planta de abajo ya se pueden estar haciendo todas las partes de urbanización, ¿no? Al no tener escombros, no tienes andamios que se quitan al final de la obra, puedes estar haciendo todas las particiones, la impermeabilización para poder rematar los sótanos del edificio, y cómo en cuestión de 6 semanas se puede terminar toda la fachada del edificio, incluso a empezar esta ejecución cuando ni siquiera se ha terminado la estructura. Aunque no se ve muy bien, las secciones que veis en la parte superior para conseguir las mismas transmitancias, que en este caso era de 0,21 térmicas, ganamos superficie útil. Entonces, una fachada tradicional que cumpliese estas especificaciones tendría 31 centímetros de espesor, y aquí estamos hablando de 27, por lo cual le ganamos también superficie útil, que es superficie de venta, sobre todo cuando se trata de vivienda protegida, a las edificaciones, ¿no? Un poco para que veáis el proceso, colocamos esas placas de anclaje antes de llegar con los paneles, que ya nivelamos la altura y la distancia entre ellas. El panel se cuelga directamente, por lo cual, por eso os digo que alcanzamos unos rendimientos de colocación muy rápidos, porque realmente es colgar el panel, ¿vale? Y luego por el interior, veis ahí, bueno, pues otra de las fases de este edificio de las 73 viviendas en Cañaveral. Nos adaptamos perfectamente a una estructura de hormigón, que es una estructura tradicional, que tiene sus holguras, ¿no? Y por tanto el sistema, aunque viene milimétricamente de fábrica, es capaz de tener esos sistemas para poderse adaptar a una obra hecha de forma tradicional con las holguras que necesita, ¿no? Después se coloca una placa resistente al fuego de tipo Pladur y una barrera de vapor,
y ya en ese momento se puede estar trabajando en las plantas inferiores con el resto de los oficios de obra, ¿vale? Como os decía, los ensayos tenemos un DAO y pensábamos que la madera era buena, pero no nos imaginábamos que tanto. Hablabas de fuego esta mañana. Tenemos este sistema, el código técnico nos exige 60 minutos, ¿no?, de paso de fuego, pero no solo fuego, es humo y es temperatura. Es un ensayo muy exigente entre 2 plantas consecutivas. Con este sistema ya estamos alcanzando los 90, ¿vale?, sin hacer nada extraordinario, que se podría mejorar, ¿no? Pero este sistema ya tiene los 90 minutos. Tiene una atenuación acústica de 48 decibelios de atenuación acústica en parte ciega, que es el máximo requerimiento que pide código técnico. Y luego, a impacto de cuerpo duro, cuerpo blando, no tiene limitación. Se puede poner en plantas inferiores, incluso donde hay coches, ¿no?, que podría tener ese golpe. Y en las partes superiores por viento, en edificios en altura, pues esto sí que merece la pena que cuente el chascarrillo. Hicimos la prueba de viento para un edificio al lado del mar de 10 alturas, y cuando terminamos el ensayo dijimos, vamos a llevarlo a rotura para saber realmente esta madera cuánto aguanta, ¿no? Y cuando llegó a 250 km por hora, que es huracán de categoría 5, nos dijeron que el banco de pruebas ya no daba más, así que nos tuvimos que llevar la madera otra vez de vuelta a la fábrica, porque tiene unas prestaciones, como he dicho, térmicas, acústicas, de fuego, de ruido, que son insuperables, ¿vale? El DAO para total garantía del sistema, huella de carbono, trazabilidad, ¿vale? Y obviamente pues, fichas sostenibles para hacer nuestro edificio con una puntuación necesaria para conseguir una edificación que sea sostenible, pero como hemos dicho antes, en las 3 vertientes, ¿no? Tanto ambiental como social y como financieramente, ¿vale? Pues aquí tenemos el edificio que ya se ha entregado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, y enhorabuena a todo el equipo de Lignutech. Enhorabuena por el trabajo y la verdad es que tenéis el privilegio de tener toda esa cadena de valor. Yo he tenido la suerte de visitar la fábrica y además lo hice como tronco, primero en el monte de Cuenca, luego fuimos al aserradero municipal de Cuenca y luego acabamos en vuestra fábrica, o sea, como si fuéramos el del tronco. Y es que es un lujo, es maravilloso y enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo. Ahora empezaría la ronda de preguntas. Yo siempre digo que la buena arquitectura es aquella que utiliza todos los materiales del sector de la construcción que tiene a su mano, madera, acero, hormigón, pero que la buena arquitectura es donde se dispone cada uno de ellos en el lugar adecuado. ¿Cómo vamos a saber dónde disponer la madera si no la conocemos, no sabemos qué prestaciones nos puede dar? Con esta mesa redonda lo que queríamos conseguir era daros confianza y sobre todo que vierais que la madera tiene presente y futuro. Yo creo que lo hemos conseguido porque yo he visto a Susana sorprenderse con la biblioteca. O sea, no vamos a hacer solo una casita, que es lo que estamos pensando todos. Se pueden hacer cualquier proyecto. La madera no tiene ninguna dificultad o ninguna limitación técnica. Simplemente tenemos que saber cómo, dónde disponerla de acuerdo a nuestro programa y así tendremos una variedad de soluciones constructivas. Lo comentaba Dolores esta mañana, cuando construimos con madera hay que cambiar un poco el chip, partiendo de que es un material natural heterogéneo y anisótropo, no es hormigón y acero. Pues bueno, tenemos que formarnos, juntarnos, hacer un equipo multidisciplinar, juntarnos con quien sepa y avanzar en este sector de la construcción, descarbonizar el sector de la construcción. Les voy a hacer yo de inicio una pregunta, pero para no dilatarnos más en el tiempo voy a abrir ya la ronda de preguntas públicas. Entonces, bueno, quien tenga intención de realizar alguna pregunta, que se vaya preparando, que enseguida le daremos paso. Como veníamos de los bosques, lo habéis mencionado un poco en vuestras charlas, pero a mí me gustaría, desde más fábrica o como arquitectos, que nos contéis un poco el tema
de las barreras que tenéis con la certificación forestal o de las sinergias, bueno, en el caso de Sandra está clarísimo, las sinergias que podéis tener con esa gestión forestal para obtener madera de mayor calidad, barreras en cuanto a cliente, en cuanto a administración, un poquito cómo os enfrentáis vosotros como arquitectos para decir, vale, no hay ningún problema, ninguna limitación técnica, pero tenemos otras limitaciones por otros lados. Entonces, bueno, no sé quién quiere empezar. Como... No seáis tímidos. A ver, nosotros, por ejemplo, en el caso de la cooperativa, que aparte de arquitectos hemos actuado como promotores, porque éramos el consejo rector de la cooperativa y hemos tenido, digamos, un contacto muy directo con las implicaciones que tenía en muchas fases. Es verdad, digamos, que la parte previa, ¿no?, de cómo llega la madera hasta la obra es algo que es normalmente, digamos, confiamos, ¿no?, en las certificaciones que traen los industriales que proveen la madera, FSC, ¿no?, en este caso para ambas obras, y bueno, confiamos en ¿no?, la buena trazabilidad y recorrido que ha hecho la madera hasta ese momento. Pero es verdad que trabajar con la madera tiene muchas dificultades y ya no hablo, o sea, muchas tienen que ver con los prejuicios, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, con los usuarios no hubo problema porque la comercialización hizo de filtro y todos los socios que entraron a la cooperativa querían una casa de madera y eso no se puso en duda, ¿no? Pero luego, por ejemplo, las aseguradoras. No hemos tenido dificultades porque hay aseguradoras que tienen mucha prudencia a la hora de asegurar edificios en madera. Y esto tiene que ver con las garantías hipotecarias todavía. Con las OCTs precisamente para los préstamos promotores, ¿no? Aquí tuvimos una OCT que tuvo la suerte de decir, con el caso de la cooperativa de viviendas, dijo, no, en la casilla que ponías la estructura es tradicional, puso sí, y se quedó tan ancho, porque era como madera, pero digamos, materialmente sí, en términos geométricos y de uso y tal, no tenía nada de tradicional. Luego, con la acústica sobre todo con la acústica, hemos tenido dificultades, sobre todo porque en el caso de este edificio teníamos una cantidad de madera expuesta en residencial, donde las exigencias acústicas son muy altas. Eso complica mucho, porque bueno, ya hay más o menos usos asentados de que dejando los techos vistos puedes gestionar esos problemas de puentes, aislamientos y tal, pero dejando las escaleras de madera vistas en 4 caras, donde se producen ruidos de impacto, todo el entramado de fachada nos obligaba a introducir elementos elásticos, a diferir, digamos, las transmisiones. Y cuando hablamos, por ejemplo, con el Instituto Torroja para incluso hacer ensayos, nos decían que ellos están interesados en la parte como más básica, con la que ya no teníamos dudas, y en la parte, digamos, como más pionera, íbamos un poco a ciegas. O sea, hicimos experimentos y tal, y bueno, de momento ha resultado bien. Y luego tenemos esta cuestión de la higroscopía, de la heterogeneidad de la madera y cómo se comporta durante la vida útil. Y luego iba a decir una cosa, que es que esto es un tema ya cultural, que es que la madera es el sospechoso habitual en cuanto hay un problema en obra. Tienes un edificio de madera y en cuanto hay un problema, los peritos de las partes que vienen a tal dicen, no, es que la madera se mueve, es que la madera no sé qué, es que la madera tal. Siempre la madera acaba siendo como el saco de los golpes cuando hay problemas. Entonces falta esa cultura en la que nadie ponga en duda el hacer un edificio en madera como podía ser en hormigón o acero o cualquier otro material en términos, digamos, a priorísticos. Luego ya se demostrará o no que efectivamente encierran problemas. Estamos en ello. Palito a palito. Tú tuviste que hacer tus ensayos y abrirte camino con esos que te decía Ceci, que él se quedaba en algo más básico. Es verdad que nos queda mucho respeto a otros materiales, pero vamos avanzando. O sea, es que esto hubiera sido impensable hace 6 años. Entonces, bueno, pues vamos poquito a poco y avanzando. Todos juntos, con ingenieros de montes, arquitectos, calculistas, las certificadoras, todos en la misma dirección, aportando, compartiendo y haciendo equipo, porque no tenemos otra solución para avanzar. En nuestro caso no hubo ningún problema con las OCTs, ¿no? Al tener el documento de adecuación al uso, donde además están todos los ensayos normalizados, bueno, pues efectivamente cogen, revisan y con las obras que hemos hecho, no hemos tenido ningún tipo de problema con las OCTs. En cuanto yo creo que la cultura, rápidamente nos hemos adaptado. En general, los técnicos ya quieren usar madera, no tienen ningún problema al respecto. Y yo creo que el cliente final, bueno, pues va entrando también. A lo mejor ahí todavía tenemos que hacer un poco más de pedagogía, pero yo creo que la parte técnica, cuando realmente vemos
¿no? Esas certificaciones, ¿no? Al final la madera, bueno, es como cuando el hormigón de central ya te viene con la especificación, tiene una resistencia HA25 y la madera viene con C22, ¿no? Pues al final tú tienes esas caracterizaciones y sabes lo que te va a aguantar la madera, pues simplemente el cálculo con los eurocódigos, en principio yo creo que ya esa barrera la hemos pasado. Respecto de la parte forestal, que yo creo que en la siguiente mesa se va a hablar también de eso, yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? La parte de gestión es fundamental y ahí, bueno, no quiero robar minutos a la mesa de después que va a hablar de eso, pero yo creo que hay que ir en la cadena de valor aguas arriba para acometer esa parte tan importante y que tengamos un sector fuerte, que tengamos esa primera transformación también fuerte, porque tenemos un sector de primera transformación, yo creo que muy atomizado, con aserraderos muy pequeños, que se están dedicando además no a hacer madera estructural, sino a hacer solo pellets, palets y tienen que reciclarse, ¿no? Porque ¿cuándo va a ser realmente sostenible, entre otras cuestiones? Cuando tengamos cada fracción de madera, le demos el uso que tiene que tener y no tiene sentido, ¿no?, comprar una vaca y hacer todo carne picada, que yo creo que es un ejemplo muy claro, ¿no?, cuando puedes sacar unos solomillos de madera estructural en nuestro caso, ¿no? Sí. Yo brevemente añadiría a eso también que la madera trae para mí un cambio y es no solo estos esfuerzos en traer a todos los representantes de la cadena de valor, pero que también nos pasa incluso en el diseño de los edificios. Nos apoyamos mucho más en las industrias, trabajamos con ellos de manera colaborativa. El trabajo empieza mucho antes, ¿no? Cuando uno hace un edificio de hormigón, es que, vamos, creo que no conozca a nadie que se haya ido a ver una fábrica de clinker en no sé dónde, que diciendo, mira qué guay, este horno a 5.000 grados emitiendo aquí a lo bestia, ¿no? En cambio, de alguna manera sí que hay un interés por entender efectivamente toda esa cadena de valor. Nosotros en ese sentido hemos tenido mucha suerte por trabajar con la gente de Silonor desde el primer día, que ha habido una interacción muy buena y se ve como muchas de las innovaciones que uno puede, digamos, incluir en el edificio ocurren en conversaciones con todos los agentes de la cadena de valor, ¿no? Y obviamente desde el bosque, la certificación hasta obviamente el trabajo, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo también con que obviamente nos queda mucho recorrido. Yo ahora, quiero decir, no quiero pasarme de optimista, pero estoy más preocupado con no cometer errores, por un lado. Es decir, que ahora vamos tan bien y va todo creciendo tan en la línea que debería, que la clave es no dar pasos en falso que nos puedan, digamos, hacer perder tiempo. Pero de verdad creo que empieza a haber una motivación, digamos, transsectorial. Yo estoy haciendo varias viviendas en Madrid residenciales que los clientes de entrada te dicen, no, es que yo la quiero en madera, o sea, es decir, ya está en el debate. Estamos viendo cómo los institucionales, desde las inversiones, quieren meter su dinero en cosas que no tengan ninguna toxicidad. Y esto empieza desde el uso, digamos, de la madera, ¿no? Desde estos dos extremos vemos que cada vez más esta demanda se va activando y yo creo que eso hay que ir moviéndola poco a poco, no pasarnos de demanda, que luego no seamos capaces de que Sandra no dé abasto y todas las industrias no den abasto, ¿no? Yo creo que hay que mover ese balance poco a poco, pero sobre todo haciéndolo de una manera profesional y sin errores, que es una parte importante también. No, sí, esto es muy importante porque ahora vamos más rápido y hay que ir con paso firme porque, como decía Guillermo, en cualquier obra llegas y a ver qué le pasa a la madera o, es que la madera no vale. Yo, por ejemplo, en el blog, en Toca Madera, el primer artículo que escribí es dime cómo colocas la madera y te diré quién eres. Hay que saber el ABC y luego ya vamos hablando, porque la madera no vale, pues dan ganas de decir otra cosa, a ver quién no vale. Y no es eso tampoco. Pero hay que ir con paso firme, poquito a poco, y rodeándonos de quien sepa en cada cosa. No todos sabemos de todo, es imposible. Pues poquito a poco y haciendo piña y equipo. Lo mismo de siempre, vaya. Aprovecho rápidamente para abrir la ronda de preguntas públicas. Aquí, bueno, tengo dos por aquí. Venga, vale. Vamos poco a poco. Ahí está. No, más que una pregunta, es una sugerencia realmente, al hilo de lo que has comentado con respecto a la necesidad de que desde todos los ámbitos unamos y aprovechemos esa sinergia. Y como profesional forestal preocupado por cómo comunicamos o por cómo no somos capaces
más bien de comunicar lo nuestro hacia el conjunto de la sociedad, que es quien va a demandar o no todo esto, quizás sería muy útil, y me atrevo a haceros una sugerencia como creadores, como diseñadores, como prescriptores de la madera, para que en esos edificios pudiera haber alguna referencia sobre el origen de esa madera, contada de manera divulgativa, didáctica, para que incluso pudiéramos llegar a algún tipo de sello Made in Spain, para que se vea que la madera que ya empezamos a utilizar está producida en nuestros propios bosques, incluso ir al nivel de detalle del monte tal, del bosque cual, y se han utilizado tanta madera, traducirla en árboles, que puede ser más entendible por la población, y además comunicar que ha servido para regenerar, conservar tantas hectáreas, tantos sistemas, etcétera. Es decir, de una manera divulgativa, nada técnica, para que pudiéramos llegar a un enorme público objetivo que desconoce absolutamente todo esto. Simplemente lo sugiero como... Sí. De hecho, en la inauguración de esta red que hemos conformado, a la cual obviamente os invito a todos a ser parte y miembros, Más Madera, la inauguramos en el pabellón de Mies van der Rohe con una instalación hecha entera en madera. Una de las 7 intervenciones que teníamos eran una especie de etiquetas nutricionales, ¿no? De la misma manera que uno coge, ¿no? Unas galletas y dice, uff, demasiadas calorías, no puedo, tiene aceites grasos, esto no me viene bien. Hicimos una simulación igual comparando los materiales existentes en este pabellón mítico, digamos, de la modernidad en relación a la madera, ¿no? Era muy fácil ver, decir, oye, ¿cuál es la huella de carbono de este material? Obviamente normalizando las cantidades, o sea, decir, que pudieras comparar una cosa de una cosa con una cosa de una cosa, o sea, peras con peras. Entonces, medíamos huella de carbono, medíamos también una cosa muy importante que es casi la distancia que han viajado los materiales, ¿no? Porque al final parece una tontería, pero ahí parte de las emisiones vienen asociadas con eso. Y luego medíamos también los pasos de transformación, ¿no? La madera tiene una cosa también muy buena y es que reduce en esta cadena de valor la multitud de fábricas que son necesarias, ¿no? Para hacer otro tipo de edificios, ¿no? La madera es esto como mucho más lineal. Entonces, bueno, hay ejercicios de este tipo, pero estoy contigo que todavía obviamente se deberían de amplificar más, sobre todo para llegar a comunicarlos, digamos, al gran público, ¿no? En lo que a mí me toca del tema de divulgación, por ejemplo, en el blog de Toca Madera hay un mapa colaborativo que puede participar todo el mundo, interactivo, clasificado en más de 15 parámetros, ya sea procedencia de certificación de la madera, quién ha realizado el cálculo, el modelaje, qué madera, o sea, qué empresa ha suministrado la madera, quién la ha montado, y es un mapa de Google Maps con iconitos, tú vas pinchando y se te despliega la ficha con las imágenes. Es verdad que no llega al detalle de qué monte, porque es que a veces eso ni se sabe, pero se puede trabajar en ello, pero con esa idea de divulgar, unir a todo el sector y que sea accesible, porque el problema que tenemos es que no es accesible a veces, pues en Toca Madera puedes encontrar ese mapa con información sobre más de 1000 proyectos en el mundo. Aquí adelante había otro. Sí, yo una duda que tenía, si me podéis responder. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que el uso de la madera desde el punto de vista ambiental es clarísimo, incluso social. Desde el punto de vista económico, nos has expuesto, Sandra, vuestra versión. Parece que sí que lo es, pero yo no sé si ya estamos en general en una licitación o en una construcción pública, ya la madera es igual de competitiva o es competitiva a la hora de presentarte, pues, a una licitación pública o simplemente a la construcción de una vivienda privada. No lo sé si esa parte económica ya estamos también ahí en el mercado. No sé, tengo esa duda, o si nos queda todavía recorrido. Porque yo, en muchas conversaciones, muchas veces siempre lo que parece es que, claro, no se construye con la madera, porque claro, es que a estos precios, están construyendo otros. Claro, si a veces otros están construyendo y yo no puedo construir con madera, pues de momento me quedo un poco fuera, ¿no? Y luego, perdonad, una reflexión, ¿no?, un poco frívola, igual me podéis contestar, ¿no? Yo estoy cansado, incluso soy adicto a ver algunos programas de estos de reformas que ahora están muy de moda, americanos, canadienses, centroeuropeos, y todas las reformas, no hay ni albañiles, son carpinteros todos. O sea, la madera está globalizada. O sea, las hamburguesas y las pizzas se han globalizado. El uso de la madera no llega a globalizarse. Por la televisión no se ve un programa de reformas de estos que son occidentales, porque no es que estemos... que no se vea edificación con madera. Pero no termina de calar
en la sociedad española ese uso tan generalizado. Si vosotros, desde el punto de vista de la arquitectura, tenéis alguna explicación a que esto termine o no llegue a calar, ¿no? Igual es algo frívola la pregunta, pero a mí siempre me ha sorprendido que yo siempre veo programas americanos y canadienses o finlandeses con reformas de carpinteros y aquí no se termina de ver. Aquí tenemos el lobby del hormigón muy fuerte. No, y hemos tenido una mano de obra muy barata. Bueno, también. Entonces, al final es muy difícil competir con una mano de obra muy barata. Pero mira, respecto de lo que estabas diciendo, económicamente, vamos a ver, en nuestro caso, por ejemplo, fachada. Hemos sacado una fachada que compite con fachada ventilada, pero ya tenemos otra fachada que compite con el sistema SATE y entra en precio con el SATE. Lo que pasa es que no sabemos hacer el número muchas veces. Nos ponemos solo el coste directo, pero tienes que ver el plazo. Que yo, desde aquí a todos los industriales de madera, si les digo plazo, no podemos quedarnos con plazo. Hay que decir el plazo que podemos tardar. Y luego tenemos otro problema que son las constructoras. Muchas veces cuando un sistema es de madera y tú no eres el constructor principal, sino que eres un fabricante o una subcontrata, normalmente la constructora mete su K de gastos generales y beneficio industrial a tu precio y además se queda con el plazo, porque así me vale a mí para otras cosas. Entonces, es un problema cuando tú no eres... Si eres contrata principal, no. Tú vas a dar el plazo y vas a dar el precio, ¿no? Pero a las empresas constructoras tradicionales tienen que dar ese salto y tienen que dar ese cambio. Si dan ese cambio y haces bien la cuenta, el número de contenedores, la ocupación de viario, ves los plazos y el 2027 está aquí con la huella de carbono, ¿no? Si además las administraciones públicas son capaces de mover un poco esa parte, por ejemplo, de una etiqueta ambiental, que si tú, por construir un edificio con una muy baja huella de carbono, tienes edificabilidad remanente, es una manera de promover el uso, ¿no? y tener un edificio más sostenible, no hay nadie que no vaya a construir de manera ecológica, estoy convencida, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante, hemos hablado ya no solo de la materia prima y de la parte de gestión forestal, sino que hablamos de la parte de fábricas, ¿no? Primera, segunda transformación, ¿no? Hay que promover la reindustrialización, fijar esa población de territorio porque en este caso no hay que descentralizar empresas, simplemente hay que ir donde está esa materia prima, que es justo en las zonas más despobladas. ¿No? Y ahí es donde tenemos que invertir. Entonces, un llamamiento también a las administraciones públicas a que dentro de esas inversiones que siempre hemos hecho, porque parece que el sector de la construcción somos un poco los apestados, ¿no? Cuando algo huele a construcción no hay ningún tipo de ayuda. Es muy difícil, ¿no? Ya, hombre, si es de madera y tal, bueno, ya empieza un poco, pero sobre todo el que realmente creo que hay mucho talento en el sector inmobiliario y el de la construcción, creo que tenemos mucho I+D, porque está todo por desarrollar y que ya hay muchas empresas que son muy innovadoras, que hacen modelos de utilidad, que hacen inversión, que hacen simplemente edificios diferentes y que para poder encajarlo además en esa parte de coste, yo creo que tenemos que, entre todos, seguir la rueda. Y, por supuesto, te digo que sí, que si hacemos bien la cuenta, si damos a conocer esas ventajas de plazo y no nos queda y no grabamos con unos gastos generales que no vamos a tener, eso vamos a llegar. Pero tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Y esto siempre se ha hecho así, no puede ser. Tenemos que avanzar. Yo creo que es una cosa de concepción no tanto de cliente final, sino del sector. Y añadiría lo que está diciendo Sandra, también que, es decir, ahora estamos no muy lejos y en algunos casos diría que parejos, y esto es efectivamente sin la parte ambiental, que ahora mismo es gratis, o sea, tú contaminas y nadie te dice nada, ¿no? O ahorras mucho carbono y tampoco esto está monetizado y esto no debería, esperemos, quedarle mucho. La otra cosa también muy importante es la tipología. Es decir, yo creo que hay tipologías que son mucho más eficientes y mucho más competitivas que otras, donde quizá la madera, el CLT, a día de hoy todavía no tiene las prestaciones para hacerlo tan competitivo como otras tipologías. Y muy corto, que sé que Irene está tocándose el collar, el tema, digamos, cultural, claro, tú piensas que efectivamente Estados Unidos construye muchísimo con madera, pero fíjate el tipo de construcción, es una construcción preeminentemente suburbana,
dependiente del coche, que sí que lo que te ahorras en emisiones en tu casa es tan terriblemente aisladas, pierdes todas, digamos, las emisiones en las energías operacionales y en transporte porque te estás moviendo a todos los lados. La oportunidad que tenemos aquí es que en un modelo de ciudad compacto, si encima le añadimos esta dimensión ecológica, es cuando realmente la ecuación ambiental y, por supuesto, la social y la económica pueden empezar a funcionar. Dicho todo esto, nos queda mucha divulgación también que hacer y empezar a, digamos, a disolver estas barreras, pero yo creo que, como decía también Irene, hace muy poco tiempo no estamos aquí, hoy tenemos la mejor biblioteca del mundo hecha en madera en este país, que la gente le encanta y quieren visitar, o sea, es decir, esto a poco que vayamos contribuyendo todos con proyectos clave, no cometamos errores y se posicionen, yo creo que será digamos, una partida bastante fácil de ganar, ¿no? Gracias. Necesitamos divulgación, formación y educación, vaya. Lo siento, Guillermo, no te puedo dar más el paso de palabra. Tampoco a dos personas que tenían preguntas. Lo siento, nos las podemos resolver conjuntamente. Estaremos encantados de responderos luego en la siguiente pausa. No os preocupéis que yo me he quedado con la cara. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí. Es un placer siempre estar con todos vosotros, compañeros ya amigos. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés y la participación y ahora tengo que dar paso a la siguiente mesa redonda.